En la sesión pasada habíamos conversado acerca de determinación de estados. O sea, algo que ustedes deben aprender y dominar durante el curso es que determinen adecuadamente los estados termodinámicos que posteriormente se van a modelar como procesos. Pues, ¿no? En cambio, en estado de estado, pues tú lo vas a escribir como un proceso y eso lo tienes que analizar a partir de la naturaleza del dispositivo a analizar. En este caso, usualmente dispositivo cilindro émbolo que son sistemas cerrados. También hablamos acerca del estado gaseoso, describimos ciertos parámetros en torno a cómo se determinan las propiedades termodinámicas en este estado, a partir del estado de referencia, cómo es que establecemos, por ejemplo, las consideraciones para el estado gaseoso, cuándo es que el modelo de gas ideal es adecuado para modelar las propiedades termodinámicas o cuando nos alejamos, ¿no? Vimos además que existe un factor de corrección, denominado factor de compresibilidad, que está ligado a la desviación del comportamiento ideal del gas. Ahora, esta semana entiendo que aún se encuentran trabajando con estado gaseoso, pero en mezclas de gases, y deben estar trabajando también con propiedades termodinámicas como la entalpía, energía interna, o sea, los cambios, ¿no? ¿Me confirman eso, por favor? Esta semana están aún en eso, sí, ya. De la siguiente ya se prevé que entren a primera ley de la termodinámica. Y bueno, el GDS correspondiente está ligado a, bueno, a evaluar las competencias específicamente en determinación de estados. Así que vamos a resolver un GDS pasado, de modo que les sirva de guía, es bastante similar. Y vamos a ver ciertos conceptos que probablemente aún no se definen en clase, o si no se definieron, pues a veces no quedan del todo claros. Bien, el problema nos da un dispositivo cilindro-pistón, que es de los más frecuentes que vamos a analizar en termodinámica, sobre todo porque se modela como un sistema cerrado. Vamos a ver variaciones más adelante con el tiempo que pueden ser sistemas abiertos, pero por ahora quedémonos con esta idea. Y algo importante que vamos a destacar hoy día es la idea de proceso lento o proceso cuasi estático. ¿Ya? Bien, entonces leemos el problema. Nos dice un dispositivo cilindro-pistón, nos dan la figura, contiene 0,75 litros de amoníaco bajo ciertas condiciones. El sistema es calentado lentamente, causando que el pistón suba justo hasta la altura de unos topes. Los topes son los limitantes, son como pues hasta dónde va a llegar el émbolo y no se va a escapar, evidentemente. Alcanzando cierto volumen, el calentamiento continúa hasta que la presión interna del amoníaco sube hasta 12 bar, o sea, hay un proceso posterior. Una vez llega a los topes, tú lo sigues calentando, lo cual se espera que el pistón siga presionando sobre los topes y hay una fuerza de reacción en consecuencia. Nos dan el diámetro del pistón, nos dan la masa del pistón y nos indican la presión, que la presión atmosférica es 95 kilopascales. Ya. Entonces tenemos la información necesaria como para determinar las variables de proceso. Ahora lo importante en esta clase de dispositivos es que establezcamos el DCL del pistón. Ya el pistón tiene masa, como ven, y usualmente esa masa no es despreciable, así que es importante que siempre tomamos en cuenta ese volumen. Ahora, algo importante que tenemos en el enunciado es que el sistema es calentado lentamente. O sea, la idea de calentamiento lento está ligado a la reversibilidad. ¿Ok? Y la reversibilidad refiere a que el proceso puede volver sobre sí mismo de manera espontánea. El carácter de espontaneidad es algo que vamos a retomar más adelante con más rigurosidad, pero por ahora quédense espontáneo. Quédense con la idea de que un proceso espontáneo es un proceso que naturalmente puede ocurrir, o que no tiene que superar ninguna barrera, no se le tiene que dar energía, de plano es algo que puede ocurrir de manera natural sin forzar al sistema a que esto pase. Y el hecho de que nos menciona que se calienta lentamente hace referencia a que, bueno, el proceso ocurre de manera, pues, cuasi estática. La palabra cuasi estática, como su estructura indica, es casi estática, o sea, falsamente estático, puesto que el proceso al ocurrir lentamente presenta una aceleración de cero. Ya, pero sabemos que este objeto, este pistón se está moviendo hacia arriba con cierta rapidez. Ok, pero como ocurre lentamente, esta rapidez pues toma un valor relativamente constante. Claro que en la vida real van a observar fluctuaciones. Vamos a ver que el carácter de cuasi estático es algo definido para el curso y para una simplificación del modelo matemático, pero en realidad vamos a observar fluctuaciones y eso es con lo que quiero que se queden, que en realidad los procesos reales no van a ser cuasi estáticos nunca. O sea, igual que cuando hablamos de aislamiento, no existe aislamiento perfecto. Determinamos pues ciertas aproximaciones para simplificar el análisis de un sistema que puede ser complejo, no que es complejo en realidad. Entonces, la palabra cuasi estático hace referencia a un proceso que ocurre lentamente.
Y si ocurre lentamente, esto quiere decir que siempre el sistema se encuentra en equilibrio. O sea, se encuentra en equilibrio el sistema con su entorno. Entonces, la palabra cuasi-estático, en resumen, hace referencia a que el sistema se encuentra en equilibrio con el entorno. O sea, no hay ninguna fuerza impulsora para ninguno de los lados. Pues si tenemos al sistema y el entorno, estos dos se van a encontrar en equilibrio. Y más que el equilibrio termodinámico involucraba el equilibrio térmico, el equilibrio de presiones, o sea, el equilibrio mecánico y otros dos tipos de equilibrio que no abordamos en el curso, pero que son importantes, sobre todo si se buscan profundizar más en esta rama, que son el equilibrio de fases y el equilibrio químico. Bien, refiriendo específicamente al equilibrio mecánico, hace referencia a que las fuerzas se equilibran desde el sistema hacia su entorno y viceversa. No hay ninguna fuerza impulsora, por lo que este objeto, que es el pistón, no debería estar sometido a ninguna fuerza resultante. Por esa razón es que recién suponemos, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas, o sea, asumimos que la sumatoria de fuerzas en el cuerpo es igual a cero. Y una fuerza es, bueno, nosotros definimos a la presión como la fuerza por unidad de área. Esto quiere decir que si despejamos a la fuerza, pues es como que multipliquemos esta presión, que si la distribución de presión es constante, sería simplemente el hecho de multiplicar estos dos. Ahora, si esta presión no es, o sea, no es una distribución de presiones constante, habría que integrar, pero en ningún momento en el curso vamos a analizar este caso, sino que vamos a suponer distribuciones de presión constantes, porque estamos en equilibrio. Entonces, el gas o bueno, la sustancia pura que se encuentra dentro somete una presión sobre este émbolo, por lo que la fuerza que se manifiesta de este lado sería esa presión, que es la presión del amoníaco, que simplemente vamos a poner como P, para describir esta variable termodinámica, porque el amoníaco se encontrar ciertas condiciones de presión, temperatura, volumen específico para cierto estado dado por el área, y el área de este émbolo, al ser pues un cilindro, vendría a ser pi diámetro al cuadrado sobre 2 sobre 4. Entonces, con esto dicho, ya tenemos el área en función de una variable que nos dan, que es el diámetro. Por acá abajo nos mencionan el diámetro. Por otro lado, en este sistema también tenemos al peso del émbolo, porque nos dan la masa del émbolo y además masa del émbolo y la gravedad, que si bien no nos la dicen, para el curso va a ser 9,81 metros por segundo al cuadrado. O sea, ya olvídense de las aproximaciones que se llaman sin introducción a la mecánica, en torno a que es 10, sino que ahora vamos a trabajar con la mayor exactitud posible. Por otro lado, tenemos a la presión atmosférica, que también ejerce cierta fuerza sobre el pistón, y al ser una distribución de fuerzas por unidad de área, multiplicamos, ¿no? Para manifestarlo como una fuerza puntual, la presión atmosférica por el área dada. Y una vez establecemos el DCL, que es lo más importante antes de empezar a resolver el problema, recién podemos establecer una relación entre las variables. A partir de este DCL podemos establecer, por ejemplo, que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero, y por lo tanto la presión por el área debe ser igual a estas dos contribuciones, tanto de la presión atmosférica como del peso del émbolo propiamente. Ahora, no colocamos una fuerza de los topes aún porque al inicio no se encuentra tocando los topes, y cuando toca los topes en un primer momento, pues no se espera que haya una fuerza de reacción. Sin embargo, si nosotros presionamos al pistón sobre esa pared, va a llegar un momento en el que a toda, o sea, como hay una fuerza superior ejercida desde el amoníaco, inevitablemente los dos topes van a ejercer cierta fuerza que tenemos que colocar en el DCL. Pero por ahora el proceso, al menos del estado 1 al estado 2, que es cuando llega a los topes, se vería de esta manera. Bien, otro punto importante que debemos determinar es de qué sustancia estamos hablando y de si esa sustancia es modelable como un gas ideal, o sea, qué perspectiva vamos a tomar. O sea, la razón de ser del capítulo de gases ideales y gases reales es que nosotros identifiquemos formas de aproximar el comportamiento termodinámico de sustancias puras, ¿ya? Porque nosotros podemos recurrir a las tablas termodinámicas, que recordemos son datos reales, son datos tabulados, pero también podemos recurrir a aproximaciones o a modelos termodinámicos que nos faciliten, termodinámicas que nos faciliten el cálculo, como pueden ser los gases ideales, o van a haber muchos otros modelos que el libro menciona, como las ecuaciones viriales, las ecuaciones de Van der Waals, los modelos SRK, Penrose, etcétera, que también explican las propiedades de las sustancias puras con ciertas correlaciones. Pero para el curso nosotros vamos a limitar al uso de tablas termodinámicas porque son ya datos tabulados de manera real. O sea, esto téngalo bien presente, es data real, no es data que uno calcula y luego recopila en un documento, sino que son experimentos diseñados específicamente para determinar propiedades. Ahora,
recordando un poco las propiedades como la energía interna y la entalpía y la entropía, están ligadas al carácter estadístico, ¿no? A la termodinámica estadística y a sistemas complejos, puesto que dependen de la dinámica interna, ¿no? La dinámica molecular, por lo que no tienen valores absolutos, sino que tienen valores relativos, y ahí es donde definimos la sesión pasada la idea de estado de referencia. Bien, ahora, la sustancia con la que estamos trabajando es amoníaco. El amoníaco tiene tablas termodinámicas en el Monaguillo-Shapiro, entonces como tiene tablas termodinámicas, vamos a recurrir como primera opción a este recurso, a las tablas termodinámicas. Pero si nos encontráramos bajo condiciones en las que los datos no son tabulables, es decir, se escapan de los rangos de tabulación, es porque probablemente pasemos el vapor sobrecalentado, o sea, pasemos por encima del vapor sobrecalentado. Y en esa región, o sea, una región de alta energía, ¿no? En el que ya este amoníaco eh, se encuentra en un vapor de alta energía, podríamos establecer ciertas relaciones para evaluar si es viable que sea modelable como un gas ideal. Y es ahí donde recorrimos a la carta de compresibilidad. Ya, o sea, no dejemos de lado esa idea, porque si bien el tema de gases reales y gases ideales como que queda medio aislado de todo el curso, de la estructura del curso, el sentido de que aparezcan ahí no es como que de relleno, sino es que estén como una opción latente a la que nosotros podamos recurrir cuando analicemos las propiedades y la naturaleza de una sustancia pura. Y lo vamos a ver bastante, sobre todo para modelar al aire. Si bien el aire, vimos, es una mezcla de varias sustancias, para la termodinámica es definido como una sustancia pura, porque su composición es definida, ninguna de sus, o sea, ninguno de los componentes del gas seco, ¿no? Porque no contiene vapor de agua, es capaz de condensar, entonces, pues siempre va a ser un gas y puede ser modelable como un gas ideal. Y por esa razón es que en las tablas del Murray pero en cualquier tabla termodinámica aparecen ciertas propiedades del aire como un gas ideal. Y bueno, eso por un lado. Ahora, la primera pregunta hace referencia a que calculemos la presión del estado 1. Nos quedémonos con el DCL, con esta idea de los procesos cuasistáticos que también son llamados procesos lentos y harán alusión a estos procesos indicando que ocurren de manera reversible o también que ocurren lentamente. ¿Ya? Es ahí donde aparece el carácter de reversibilidad del proceso. Porque para que un proceso sea cuasi estático no puede haber ninguna irreversibilidad. Las irreversibilidades se atribuyen a factores externos, como por ejemplo la fricción, no sé, alguna fuerza o expansión súbita. Aún no vemos la idea de expansión súbita, pero háganse, no sé si alguna vez han visto, bueno, evidentemente habrán visto esta noticia los que se fueron a ver el Titanic y tipo implosionaron. Ya, esa es una implosión súbita, es una implosión que no ocurre de manera cuasi estática, sino que ocurre de golpe. Lo mismo puede pasar con una expansión súbita cuando tenemos un escape de un gas a alta presión sobre un recipiente. Entonces puede que explosione o en su defecto que se expanda de manera violenta. En esos procesos, evidentemente, no aplicamos el carácter de cuasi estático o reversible, y para la termodinámica no los vamos a estudiar porque el cálculo es mucho más complejo. La determinación de procesos, o sea, de propiedades es mucho más compleja porque no sabemos qué ocurre en un intervalo tan pequeño de tiempo. Por esa razón, sabiendo que existen esa clase de procesos, nosotros limitamos el estudio de los procesos cuasi estáticos a los procesos lentos libres de irreversibilidades. Esta idea de irreversibilidades, quédensela en mente porque la vamos a tocar más adelante. O sea, vamos a retomar este concepto cuando veamos la segunda ley de la termodinámica. La termodinámica. ¿Ya? Entonces, quédense con esta idea de que es una reversibilidad en mente, porque en la segunda ley de la termodinámica nosotros vamos a estudiar cómo es que los procesos ocurren de una manera y no de otra, porque el hielo se descongela, porque el calor fluye de mayor temperatura a menor temperatura, porque es que los procesos ocurren de esa forma y no de otra en el universo. Todo tiene un porqué y está ligado en este caso a la segunda ley, cosa que va a ser materia de estudio una vez pasemos el parcial. Ya, por ahora. Quedémonos con la idea de que los procesos cuasi estáticos son procesos lentos, son procesos reversibles y que tienen una ruta, pueden regresar sobre sí mismos, o sea, no hay nada que impida que este émbolo baje, solo que como estamos calentándolo lentamente, pues va a dar más energía y se va a expandir, ¿no? Pero si se dejara de calentar y por el contrario se enfriara, este émbolo va a comenzar a bajar y el proceso puede regresar sobre sí mismo de manera espontánea, no hay nada que de plano eh, impida que eso ocurra, ¿ya? En el primer DCL establecimos una relación debido a que el proceso es cuasi estático y equilibramos fuerzas. Entonces, establecemos una relación entre la presión
de la sustancia pura y otros factores como el peso del émbolo y la fuerza ejercida por la presión atmosférica. La presión atmosférica nos la dan de dato, la fuerza ligada al peso también, la gravedad no nos la dan de dato, pero podemos determinarla como 9,81 metros por segundo al cuadrado y el área la podemos calcular. Entonces, bien, vamos a dejarlo todo en variables, o lo que quiero llegar es que ustedes se enfoquen en el cálculo, pero ya cuando tengan que presentar el examen, ¿no? Lo que busco, al menos en esta primera etapa, es que ustedes planteen todo en variables, dado que el procedimiento es en realidad lo que debería importar en esta clase de cursos, más que el resultado final, si bien es importante, ¿no? Es un curso teórico práctico, que ustedes identifiquen en primer lugar por qué llegamos a esa respuesta desde, desde la lógica, ¿no? Desde toda la ciencia que subyace a los procesos termodinámicos es para mí lo más importante y nuestro objetivo principal. Entonces, despejando esta presión, nosotros podemos determinar que al menos en el proceso 1-2, que es cuando aún no chocas con los topes, la presión va a modelarse como pasando a dividir el área, el peso dividido sobre el área más la presión atmosférica. Y la presión atmosférica es constante, porque la presión atmosférica, recordemos, es la distribución de fuerzas ligada a toda la columna de aire que se encuentra por encima de nosotros. Entonces, inevitablemente, todo ese aire, si bien una columna pequeñita de aire no tiene, o sea, es medio insignificante, cuando tenemos toda la atmósfera, esta fuerza se vuelve bastante más fuerte. O sea, esta distribución cobra potencia y por lo tanto el peso de toda esta columna de aire que está encima de nosotros es lo que nosotros atribuimos a la presión atmosférica. Y ese valor de presión atmosférica es una función de la altura, porque a medida que nosotros establecemos un nivel, pues esta presión va cambiando. Ya, o sea, esta presión, la columna de aire se va haciendo cada vez más pequeña a medida que tú subes, o si bajas, la columna de aire también se vuelve más grande. Por eso es que la presión por debajo del nivel del mar es mayor que una atmósfera y por encima es menor. Y esto determina que los procesos ocurran de una u otra forma. O sea, si alguna vez han escuchado cómo es que se hierve el agua en zonas altas, en regiones altas, se habrán dado cuenta que preparar arroz es bastante más difícil que hacerlo en una región a baja altitud, porque el agua se te evapora rápidamente. Por esas razones que en zonas muy altas como en Puno, Huancayo, Huancavelica, zonas altoandinas, utilizan de ser posible hoy esa presión, porque así evitan o sea, evitan lidiar con este problema de que se evapore el agua. Entonces, esta presión atmosférica es una constante que depende, o sea, es un valor que depende de la altura. Y como todo este proceso se está llevando a una misma altura, o sea, está sobre un mismo nivel, y los cambios en la altura, pues son, o sea, si es que hay en la altura del émbolo, son muy pequeños en comparación a, a una escala en la que la presión atmosférica varía. Entonces, suponemos que la presión atmosférica es un valor constante. Tengan en cuenta siempre esto, o sea, la presión atmosférica va a depender de dónde te encuentres y te la tienen que dar de información o en su defecto decirte de manera indirecta su valor, ¿no? Si te dicen a nivel del mar, ya sabes que es una atmósfera. O si te dicen en la ciudad tal, o sea, puede ser interesante que para una tarea les mencionen ciertas condiciones de una ciudad, porque en ese caso ustedes tendrían que googlear a qué altura se encuentra, cuál es la presión en esa región, pero se los van a dar de manera indirecta, tienen que indicarlo y no lo pueden suponer. Y si no, o sea, digamos, en el caso hipotético en el que no les den, se les haya pasado, ustedes deben colocarlo de manera explícita, o sea, decir, determinamos o asumimos que la presión atmosférica es un valor específico o asumimos que nos encontramos bajo ciertas condiciones, porque esas consideraciones son las que van a tomar fuerza en su resolución. Bien, por otro lado, el émbolo no cambia de masa, la gravedad también es la misma. La gravedad, tengan en cuenta, también es una función de la altura, ¿no? La gravedad, si bien nosotros la suponemos siempre como 9,81 metros por segundo al cuadrado, esa gravedad tiene fluctuaciones, aunque pequeñas, a lo largo del planeta, ¿no? Por eso es que hay ciudades en las que uno puede pesar menos que en otras. Ya es como una particularidad de esta variable en este caso. Pero nuevamente asumimos que su valor es constante y eso lo tenemos que colocar en consideraciones. Entonces suponemos, bueno, ya que esta gravedad va a ser 9,81 metros por segundo al cuadrado. Ahora, algo importante es el número de cifras significativas que nosotros asumimos para los cálculos. Yo recomiendo tres, porque nos van a garantizar, tres o cuatro, porque nos van a garantizar que no perdamos información por el truncamiento. Porque si nosotros asumimos que el número pi, ¿no? Que es un número irracional, o sea, no se sabe exactamente si en algún momento tiene final, pero nosotros relacionado 3,1415,9 ya tenemos cinco cifras significativas, pero si lo truncamos antes, 14,15,2 estamos asumiendo que este número es ligeramente más grande de lo que realmente es. Por esta razón es que el truncamiento puede, al menos a una escala industrial,
representar un problema significativo. Y a escala pequeña, ustedes deben velar porque ese error no se multiplique con el tiempo. Así que tomen la mayor cantidad de decimales que puedan. Yo considero que 4 o 3 es un valor aceptable. Y solo se habrán dado cuenta de que en sus quizzes les piden 2, ¿no? Aproximan las centésimas, aproximan a a las milésimas o a las 10 milésimas, si es una escala muy pequeña. Así que tengan en cuenta el número de cifras significativas para este caso. Bien, entonces despejando la presión, nosotros podemos calcular, ¿no? La presión en el estado uno de frente. O sea, debe ser el- la masa del émbolo, pero, o sea, todo este valor que acabamos de calcular. Esta sería la presión en el estado uno. Y reemplazamos las variables de proceso y no hay ningún problema. El peso, o sea, vamos a ponerlo por acá. Los datos de los cuales disponemos es que la masa del émbolo es 35, si no me equivoco. Sí, 35 kilogramos, que la gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado, que el área, como vimos, es pi diámetro cuadrado sobre 4 y el diámetro lo tenemos, debemos expresarlo todo en metros porque nosotros en el sistema de medidas que utilizamos es el sistema internacional y la utilidad de eso es que nosotros estandaricemos todas las medidas que utilicemos. Entonces, al estandarizarlo, todos los procesos van a tener una magnitud determinada y esta escala es mucho más ordenada porque digamos, sigue una lógica dada, pues, ¿no? O sea, usamos múltiplos de 10 para expresar kilo, mil y deci y todos los prefijos que se les puedan ocurrir o que estén ligados a la escala, o sea, esta escala decimal. Este, no, perdón, esta escala de medida. Y a diferencia del sistema inglés, porque el sistema inglés tiene conversiones más complejas, se habrán dado cuenta, y es bastante problemático lidiar con ese sistema. Y si bien las tablas termodinámicas también tienen una adaptación al sistema inglés, tanto en el Moravia como en el Sengel, la idea es que, bueno, comencemos a movernos al sistema internacional, porque es como el estándar, como es el mercado internacional. Así que todos los problemas garanticen que se encuentren en el sistema internacional. Si la masa la tienen en gramos, pasan a kilogramos, si las distancias están en milímetros, pasan a metros, y al final pueden, o sea, al final, si es que la respuesta se las piden indicar en bares, ahí recién el cambio, porque la presión en el sistema internacional les va a salir en pascales o si lo tratan con múltiplos en kilopascales. Y al final con el factor de corrección pueden ustedes pasar a bares. Ya, y eso es realmente todo. Ahora, cuando hablamos de la masa de amoníaco en el cilindro, nosotros sabemos que en el estado uno ya nos dan información acerca del volumen que ocupa y de las condiciones de presión, ¿no? No, y temperatura, nos dan la temperatura. Y la presión es determinable del inciso A. ¿Ya? Con esto sobre la mesa, nosotros podemos establecer que disponemos de dos propiedades intensivas independientes, ¿no? O sea, si conocemos presión y temperatura, es bastante correcto determinar que casi con seguridad podremos conocer el estado termodinámico. Porque el único caso donde nosotros no, o sea, donde la presión y temperatura no son propiedades independientes es en el cambio de fase, o sea, desde líquido saturado hasta vapor saturado, pasando por la mezcla bifásica o mezcla saturada líquido-vapor, disponemos de cierta dependencia, pues, ¿no? Porque a ver, bajo estas condiciones, cuando estudiamos el cambio de fase, la presión se mantiene constante, al igual que la temperatura, y son la presión y temperatura de saturación respectivamente. Entonces, si mantenemos esta presión fija, se lleva a cabo un proceso a presión constante, o sea, todo este proceso es de 1 a 2. Bueno, no voy a poner 1 a 2 porque se puede confundir con lo que tenemos acá. Pero todo este proceso desde vapor saturado, no, desde líquido saturado hasta vapor saturado, ocurre a presión y temperatura constante. Y de hecho es que la presión se vuelve una función, ¿no? La presión de saturación, ¿eh? Es una función de la temperatura. Esa presión de saturación también es llamada presión de vapor, que vamos a estudiar más adelante en psicometría. Tenemos esta gráfica que sería temperatura versus volumen específico. Pero bueno, para que eso ocurra, debe ser un caso muy específico, o sea, en el que justo la presión y temperatura coincidan con los valores de saturación, por lo que no es frecuente. En este caso disponemos de un valor de presión y un valor de temperatura dados, entonces vamos a poder determinar el estado termodinámico. ¿Ya? Vamos a poder determinar el estado termodinámico. Y si determinamos el estado termodinámico, disponemos de todas las propiedades que ese estado conlleva. O sea, todas, absolutamente todas.
desde, o sea, desde variables sencillas como el volumen específico o las energías, hasta otras que representan cierto grado mayor de complejidad como la viscosidad, la tensión superficial, etcétera. Entonces, el determinar adecuadamente el estado termodinámico a partir del postulado de estado nos permite conocer todas las propiedades del sistema bajo estas condiciones. Entonces tenemos al estado uno check, o sea, nuestro estado uno ya tiene todas las propiedades para ser determinado. O sea que tabulando podemos determinar el volumen específico uno. Este es el siguiente paso. Una vez determinado el estado termodinámico, determinamos el volumen específico uno con las tablas termodinámicas. Y con este dato pasamos de una propiedad intensiva a una extensiva. Porque en la extensiva nosotros disponemos de que ocupa 0,75 litros, o sea, conocemos el volumen total. Y el volumen total viene a ser, pues, la masa por el volumen específico. Y dividiendo podemos determinar finalmente que la masa, o sea, calcular la masa, es lo mismo que dividir el volumen sobre el volumen específico. Y de esta manera ya conocemos a la masa. Pero para llegar a eso, en primer lugar debemos conocer al volumen específico. Y esto lo sacamos de tablas termodinámicas. Hasta acá vamos bien. ¿Se entiende cuál es el procedimiento que deben seguir? Hemos hasta ahora determinado estados. Bueno, no hemos hecho los cálculos aún porque nos tomaría un poco más de tiempo. Lo que quiero es que se queden con la idea. O sea, hasta acá vamos bien. ¿Hay alguna consulta de repente en torno a este problema o alguno que hayan presentado? Ya, todo bien menciono. Perfecto. Seguimos entonces. Entonces, la idea del ejercicio 2 es que ustedes tabulen el valor de V1 y con ese valor determinen el valor de la masa. Y esa masa, al ser un sistema cerrado, se mantiene constante durante todo el proceso. O sea, algo que se me pasó, que ustedes deben hacer siempre, es delimitar el sistema ya. Nosotros, como estamos estudiando al amoníaco, delimitemos el sistema como todo este borde. Todo lo que contiene el amoníaco, nada, o sea, nada de paredes, nada externo como el émbolo sino el amoníaco propiamente, va a ser nuestra masa de control, es decir, nuestro sistema. Y es lo que estamos estudiando. Ahora, las fronteras son fronteras móviles. Un sistema puede tener fronteras móviles, fronteras, digamos, rígidas, ¿no? Pero en estas son fronteras móviles. Y bien, una vez establecido nuestro volumen de control, bueno, nuestra masa de control, porque es un sistema cerrado, esta masa se mantiene fija durante todo el proceso. Ahora, en el ítem C nos indican que determinemos la temperatura y la calidad si lo hubiese en el estado 2. Ya. ¿Cómo es que llegamos a este cálculo? En primer lugar, tenemos nosotros que el proceso 1-2 se modela desde la posición que nos muestran inicialmente hasta que el émbolo alcanza los topes, que es hasta que sin tocarlos, menciono, o sea, hasta que está justo ahí, antes de chocar, porque si los toca, pues va a haber una fuerza de reacción. Pero antes de tocarlos, esta fuerza aún no aparece, por lo que el DCL en el estado 2, esto era para el estado 1, bueno, en el proceso 1-2, porque hasta el punto 2, pues aún no toca los topes. Quiere decir que las únicas fuerzas involucradas son las que ya vimos. O sea, la fuerza del mismo fluido, que es el amoníaco de la misma sustancia pura, el peso y la fuerza externa ligada a la presión atmosférica. Por otro lado, o sea, a partir de esta deducción es que nosotros determinamos el valor de la presión. Porque vimos que en el proceso 1-2 la presión se mantiene constante, la masa es constante, la gravedad es constante, la presión atmosférica es constante y el aire es constante. Entonces, nos damos cuenta de que el proceso 1-2 ocurre a presión constante, por lo que se trata de un proceso, a ver, eh, aquí les pido identifiquen el tipo de proceso, isobárico, isotérmico, isocórico, isovolumétrico, isoentálpico, no sé, ¿qué dicen? Si un proceso se lleva a cabo a presión constante, ¿cómo se denomina dentro de la nomenclatura del curso? Es iso algo, porque el prefijo iso hace referencia a que una propiedad se mantiene constante en todo el proceso. Entonces, en este caso, el proceso sería iso, ¿qué? Chicos, ¿cómo se denomina un proceso que se lleva a cabo a condiciones de presión constante? Y ahora sí, isobárico. Entonces sí, sí, está bien, es correcto.
La palabra es isobárico. Y eso es importante porque nos damos cuenta de que en el estado final, o sea, es decir, el estado 2 ya la presión no nos la tienen que indicar, se puede deducir. O sea que la presión 2 va a ser igual a la presión uno y va a ser igual a lo que habíamos determinado anteriormente, masa del émbolo, gravedad sobre área, más la presión atmosférica. Ese valor ya está fijo. Tenemos presión y además nos dan el volumen. Nos dicen alcanzando un volumen de tanto. Si nos dan ese volumen, nos están dando el volumen 2 de manera extensiva. Ya calculamos la masa en el ítem anterior, por lo que con el volumen y la masa podemos determinar el volumen específico 2. Ahora disponemos de la presión 2 y del volumen específico 2. La presión y el volumen específico son siempre, recuerden, son siempre propiedades intensivas, independientes. Intensivos, bueno, independientes, ya porque suele entiende que son intensivos. Son independientes, por lo que nos da información suficiente para determinar al estado 2. Entonces, nuestro estado 2 queda completamente determinado y con ello tenemos ya la temperatura fija. O sea, conociendo la presión y el volumen específico, sí o sí nos va a determinar un estado. Ahora, nos sugieren, ¿no? Al determinar, o sea, si dicen la calidad, si lo hubiese, probablemente este estado sea mezcla bifásica, ¿no? Y para determinar la calidad, nosotros vimos la sesión pasada que se trata de una mezcla saturada líquido-vapor. Entonces, podemos hacer cierto escalamiento, ¿no? Si la calidad va de 0 a 1, entonces el volumen específico, como es nuestra propiedad determinada, va a ir desde a calidad 0, sería el volumen de V sub F, porque es el volumen del líquido saturado, hasta llegar al volumen del vapor saturado. Entonces, haciendo esta escala, cuando nosotros nos encontramos a una calidad determinada, tendrá cierto volumen específico, determinado, o sea, un volumen fijo. Y podemos establecer una relación, ¿no? Por razones y proporciones. Si de X, o bueno, de V a V sub F hay X, en todo, V sub G menos V sub F es proporcional a 1. Y despejando, pues nos da que V es igual a V sub F más la diferencia, V sub G menos V sub F, por la calidad. Y despejando la calidad, ¿no? O bueno, podríamos haber despejado la calidad directamente, ¿no? Porque lo que nos piden es la calidad. Vendría a ser V menos V sub F, o sea, el volumen del líquido saturado, no es la diferencia, ¿no? Que esto, de hecho, me parece que a veces lo expresan, ¿no? Como una variable de proceso. O sea, esto a veces lo juntan y ponen como es V sub Fg. Pero ya, ahí quedó. Esas propiedades se pueden demostrar, o sea, quédense con la demostración. Ah, ya, a ver, pero no te digo por qué la presión uno es igual a la presión 2. Este proceso, el proceso 1-2, se lleva a cabo a presión constante porque del 1 al 2 el proceso ocurre lentamente. Y si ocurre lentamente, dijimos que es un proceso cuasi estático, por lo que siempre se va a encontrar en equilibrio con el entorno. Y si se encuentra en equilibrio, pues cualquier elemento en el sistema no va a presentar aceleración que podamos pues, atribuir. Por esta razón es que cuando tenemos un elemento que tiene cierta masa, a partir de la segunda ley de Newton, si no hay aceleración, no hay fuerza resultante. Y por lo tanto, en el émbolo, al equilibrar las fuerzas, durante todo este proceso 1-2, determinamos que la presión depende de todas estas variables de aquí. Y vemos que cada una de estas variables se modela constante. O sea, la masa es constante, la gravedad es constante, la presión atmosférica es constante y el área es constante. Por lo que en el proceso 1-2, atribuido a este DCL, porque no hay ninguna otra fuerza, no aparece la fuerza de los topes, porque aún no toca los topes. Entonces, todo en este proceso 1-2, para que el proceso ocurra lentamente, para que sea cuasi estático, se debe cumplir esta relación. Es decir, que en todo el proceso la presión mantiene un valor constante. ¿Se entiende ahora sí? Bueno, en este caso, pues si es que igualas, o sea, partimos de fuerzas porque no puedes igualar presiones. O sea, la presión no es una cosa que tú puedes decir, ah, presión por este lado, presión por el otro lado, las igualamos simplemente. La presión es una distribución de fuerzas. O sea, la presión no existe de manera independiente, es una distribución de fuerza sobre un área determinada. Entonces, cuando tú equilibras, debes hacerlo a partir de fuerzas y ya luego despejas, ¿no? Una expresión que ligue a las presiones, no antes. Puede haber un proceso pacífico donde la temperatura y la presión del estado uno sean iguales. Por supuesto. Mira, justo estábamos discutiendo acerca de esto. En el proceso de cambio de fase, nosotros ya hemos sacado procesos cuasi-estáticos. No podemos llevar a cabo un proceso cuasi-estático. Si vamos desde, no sé, este punto de la mezcla difásica hasta vapor saturado, y este proceso ocurre de manera cuasi-estática, como es, imaginemos, el mismo dispositivo, vemos que en el cambio de fase la presión se mantiene constante y por lo mismo la temperatura también, porque la temperatura se vuelve la temperatura de saturación.
Un proceso de cambio de fase, imagínenselo como una olla hirviendo. Siempre que la olla se encuentre hirviendo, la temperatura de la olla va a ser 100 grados y la presión externa es la misma siempre porque es la presión atmosférica, que sería una atmósfera. Entonces, podemos llevar a cabo procesos que sean cuasi estáticos y al mismo tiempo mantengan la presión constante y la temperatura constante. Ese caso es cuando hablamos de procesos en cambio, o sea, de cambio de fase. No hay otra región. O sea, sí o sí es un cambio de fase. ¿Estábamos bien ahí, Piero? ¿Se entendió? Responde eso tu duda. Ah, ya. Ya, a ver, espérate. Vamos a revolver la idea. O sea, vamos a retomar la idea. Partimos de que cuando llevamos a cabo un cambio de fase, el cambio de fase ocurre a condiciones de presión y temperatura constantes. Ahora, si tuviéramos un cambio de fase ocurriendo dentro de un dispositivo émbolo pistón, este cambio de fase podría modelarse como un proceso a presión y temperatura constante, ¿no? Bueno, este aquí, ya. O sea, tenemos este dispositivo y llevamos a cabo un cambio de fase. Ah, bueno, ya lo voy a resumir así. Tenemos un dispositivo cilindro émbolo y solo está la fuerza externa, ¿no? Y no hay nada más, y el proceso ocurre de manera cuasi estática, entonces vimos que la presión de aquí se mantiene constante. Ahora, ¿cómo es que se mantiene la temperatura constante también si el proceso involucrara un cambio de fase? Porque si es un cambio de fase, o sea, un paso desde el líquido saturado hasta vapor saturado, caeremos en cuenta de que la presión y la temperatura se mantienen constantes ambos a la vez. Esto es algo inherente a los cambios de fase. O sea, para que el cambio de fase ocurra, es que tú te mueves de vapor saturado hasta de líquido saturado a vapor saturado o viceversa. Entonces tú puedes ir en esta condición. Y te das cuenta de que en la gráfica esto ocurre a una temperatura fija, que es la temperatura de saturación, y a una presión fija también, una presión constante. O sea, pasa por una isóbara y por una isotera al mismo tiempo. Entonces, quiere decir que nos estamos encontrando con un proceso que es isotérmico e isobárico al mismo tiempo y puede ocurrir de manera cuasi estática en un dispositivo cilindro émbolo. ¿Se entiende? Ahora sí. O sea, para que ese proceso que describes ocurra, debe ser un cambio de fase, porque por su naturaleza la presión y la temperatura se mantienen constantes y lo podemos ver de manera gráfica, porque pasan por una, o sea, la isoterma se ve como una línea horizontal, ¿no? Y la isóbara se ve como esta línea, las isóbaras suben. De siempre que nos encontremos en la región de cambio de fase y presentemos un cambio de fase, caeremos en cuenta de que el proceso es isotérmico e isobárico al mismo tiempo. Ya. Entonces, bien. Ahora seguimos con el C y nos piden la temperatura. La temperatura la fijamos. Ah, ¿tiene un nombre sí, isobárico, isotérmico? No, no tiene un nombre. O sea, no tiene una denominación. Simplemente es un proceso muy particular al que se le atribuye, pues, ¿no? Esas características. Pero no tiene un nombre así estricto, ¿no? Bien, en la C nos dicen calcular la temperatura. Si fijamos la presión y el volumen específico, como son propiedades intensivas independientes, quedan determinadas todas las demás propiedades termodinámicas. Con ellas la temperatura. Entonces la temperatura del estado 2 la tabulamos, ¿no? O sea, la vamos a tabular de todas maneras. Probablemente tengamos que interpolar, ¿ok? Porque los datos no se ajustan siempre de manera exacta con las tablas termodinámicas, hemos visto. Sí, eso, el esquema de interpolación ya lo vimos la semana pasada, entonces no hay problema. Y la calidad, pues acabamos de ver cómo calcularla a partir del volumen específico, si es que nos encontráramos en mezcla bifásica. Si nos encontramos en mezcla bifásica, ¿cómo lo distinguimos? A una temperatura, bueno, a una presión dada, ¿no? A una presión fija, que sea igual a la presión 2. Nosotros tenemos un volumen específico calculado, que es el volumen específico 2. Si este volumen específico es mayor que el volumen específico del fluido, o sea, el volumen específico del líquido saturado, y menor que el volumen específico del vapor saturado, esto nos da las conclusiones necesarias, o sea, nos da la información necesaria para determinar que estamos en la mezcla difácil. Sí, eso solo ocurre en mezcla difácil. Bien, entonces con esto dicho, pues podemos determinar la calidad, si es que la hay, considerando estos valores. Luego en la pregunta, en el ítem D, nos mencionan la temperatura y la calidad si la hubiese en el estado 3. Puede ser en el siguiente caso, el estado 1 a la temperatura de 20 grados, luego vas a calentarlo y luego de calentarlo a la temperatura es 16 grados. Cuando ustedes calientan un cuerpo, lo que hacen es darle energía, ¿ya? O sea, es darle energía en forma de calor.
lo que determina que aumente es su energía interna. Entonces, si su energía interna aumenta, esto se manifiesta tanto en la presión como en la temperatura. O sea, son propiedades termodinámicas que pueden estar ligadas, van a estar ligadas de esa forma. Usualmente cuando uno calienta un cuerpo, la temperatura aumenta, ya porque se transfiere energía en forma de calor y esa transferencia de energía en forma de calor es un fenómeno que ocurre a nivel molecular, o sea, a nivel molecular, porque son energías asociadas al ámbito interno, los átomos se encuentran vibrando y estos choques y colisiones entre las moléculas, ¿no? determinan que a la siguiente molécula le daña, se le transfiere cierta energía. Entonces, este grado de agitación va traspasándose y esa es la dinámica detrás de la transferencia de calor, es la naturaleza de cómo se transfiere el calor a nivel molecular. Entonces, lo esperable es que aumente la temperatura. La temperatura va a aumentar en primer momento. Solo que en un proceso posterior, si uno lo deja expandirse, o sea, puedes atribuir un proceso en el que hay una expansión posterior, producto de la presión, y esto podría garantizar también que la temperatura disminuya, pero de primer momento no es lo óptimo, o sea, no es lo que ocurriría de manera natural. Cuando tienes un proceso de calentamiento, lo esperable es que la temperatura o se mantenga constante si es un cambio de fase, o en su defecto aumente, pero no que disminuya porque la temperatura, esta transferencia de energía en forma de calor, está estrictamente ligada a la temperatura, ¿no? Porque está asociada a la dinámica molecular, al grado de agitación y la forma en la que se transfiere, vemos, es por estos choques de moléculas, por la vibración. Y ya pasándose de molécula a molécula, de molécula a molécula, y así sucesivamente. Por eso es que una placa, si tú la calientas de un lado, se va calentando de manera, o sea, se va transfiriendo uno a otro, o sea, de manera contigua, que eso es lo que denominamos transferencia de calor por conducción, que es lo que usualmente, o sea, hay otros dos tipos que son por convección y radiación. No vamos a ahondar en cómo es que se transfiere la energía en forma de calor, pero para resumir o sea, la respuesta, no podríamos determinar que sea correcto eso, pues. O sea, de hecho, la temperatura va a aumentar, o en su efecto se mantiene constante, pero si tú calientas no va a disminuir. Ahora, que ocurre un proceso posterior, como una válvula de estrangulamiento o algo así, que lleva a cabo procesos precisamente de control de presión y temperatura al mismo tiempo, puede pasar, ¿ya? Y la energía se puede mantener. Pero en el proceso específico de transferencia de calor, no bajaría la temperatura. Ese tema de los dispositivos lo vamos a tocar más adelante. Creo que mi conexión está medio lenta, pero el tema de los dispositivos lo vamos a trabajar más adelante y los procesos que llevan a cabo también. Ya eso corresponde ya más a la primera ley de la termodinámica, o sea, cuando lo veamos más adelante, en el análisis de dispositivos que se presentan en ciclos. Pero por ahora quedémonos con esta idea. O sea, el calor se transfiere por contacto entre las moléculas por estos choques intermoleculares y el grado de agitación está ligado a la temperatura. O sea, la temperatura es una propiedad que aparece de manera emergente cuando un conjunto de moléculas tiene cierto grado de agitación y es una propiedad ligada estadísticamente a ese grado de agitación. No aparece en una molécula, nosotros no podemos atribuir la temperatura a una molécula o a dos moléculas o a tres, sino a un conjunto de moléculas que están interactuando entre sí, que tienen cierta energía interna y por lo tanto cierto grado de agitación. Entonces la temperatura de manera inherente está ligada a este grado de agitación molecular, a la dinámica interna de la materia en sí. Bien, ahora de manera semejante al ítem C, el ítem D nos indica que calculemos la temperatura y la calidad si la hubiese en el estado 3. Partimos de exactamente lo mismo, solo que ahora ya nos indican la presión, o sea, nos fijan la presión, nos dicen que la presión final en el estado 3 sube hasta 12 bar, o sea, la presión del estado 3 ya la tenemos. Y esta presión sube precisamente por el efecto de los topes. O sea, ahora los topes ejercen cierta fuerza hasta acá. Y esto hace que la presión interna aumente. O sea, ejerce cierta fuerza producto de que la presión aumentó al ser calentado este amoníaco. Entonces la presión final ya nos la dan. La presión 3 nos indica que son 12 bar. Y como están los topes impiden que este émbolo siga subiendo. Por lo que el volumen específico se mantiene constante. Entonces, el proceso 2 a 3 se lleva a cabo a volumen constante y por lo tanto es un proceso isocórico o isovolumétrico, isocórico, isócoro, isovolumétrico, etcétera. Entonces,
Este proceso tiene fijado al volumen 2 es igual a volumen 3 y el volumen 2 ya lo teníamos del ítem anterior. Es nuevamente, tenemos presión y volumen específicos fijos. Hacemos el procedimiento análogo al ítem C. Ok. Bueno, primero verificamos si acá se encuentra mezcla difásica, porque si no se encuentra mezcla difásica, ahí tendríamos que, o sea, determinar, ¿no? O sea, la calidad solo está explicada para la región de saturación, desde líquido hasta vapor saturado, pasando por la mezcla difásica. Fuera de esas regiones no aparece la calidad ni está definida como tal. Ya, eso con respecto a este ítem, al ítem D. Y ahora, el último ítem, que es de los más importantes, porque esta es una pregunta que sí o sí se evalúan en los exámenes, es hacer un diagrama de temperatura versus volumen específico o uno de presión versus volumen específico. Entonces, como tenemos tres estados termodinámicos determinados, nos damos cuenta de que el proceso 1-2 se lleva a cabo a presión constante, ¿ya? Y una isóbara, en esta clase de diagramas, nos piden colocar la campana, ¿no? Tenemos al amoníaco, tiene un punto crítico, esto lo ven terminar, presión crítica, temperatura crítica, ¿no? Y graficar la isóbara, que se ve así, presión crítica. Desde este diagrama que vamos a graficar, este diagrama temperatura, nos indican en grados Celsius, y volumen específico en metros cúbicos por kilogramo. ¿Ya? Entonces vamos a asumir que ambos tienen calidad, ya que el estado 3, el estado 2 y 3 se encuentran en mezcla difásica, aún no lo tengo determinado. Luego les mando los cálculos si desean para este problema, pero por ahora quedémonos con que ambos están en mezcla difásica, ya de manera preliminar, porque no hemos hecho los cálculos. Pero pasamos de un estado 1, que probablemente sea, no sé, tampoco se me ocurre, supongamos que es, si ocurre a presión constante, que sea líquido comprimido, ¿ya? Entonces tenemos un estado 1 del cual partió, asumiendo, no estamos asumiendo, eso no quiere decir que sea exactamente el proceso, pero ocurre a presión constante, el proceso 1-2. Entonces vas con una isóbara, pasas por aquí y sigues subiendo la isóbara. Y esta presión sería igual a la presión 1 e igual a la presión 2 porque vimos que el proceso 1-2 es a presión constante. Y el estado 1 llegas hasta el estado número 2, ¿no? Que está en mezcla bifásica con cierta calidad, ese estado, y a partir de aquí llevas a cabo un proceso isocórico, es decir, a volumen constante, y la temperatura se esperaría que siga aumentando, porque estás calentando aún el gas, o sea, aún el gas digo, la sustancia pura. Es como la temperatura aumenta, el proceso va a ir hacia arriba, hasta llegar al punto 3 que tiene el mismo volumen específico, entonces el volumen específico 3 porque este proceso es un proceso isocórico. Y ya con esto dicho, pues tú ya puedes graficar tu trayectoria de proceso. O sea, lo que hace, bueno, para que se note, yo lo coloco de otro color. Tú partes del estado 1, llegas al estado número 2 y luego vas al estado número 3. Y el proceso sería este siguiente. Entonces, lo que se espera que ustedes coloquen en esta gráfica, en el diagrama TV, son las presiones, las temperaturas, porque esa temperatura es la temperatura, bueno, la temperatura 2, aquí está la temperatura 1, y colocan también la temperatura 3. Ya esto lo voy a aclarar acá. Esto es referencial. Ya no es así como, o sea, no estoy seguro, no recuerdo cómo es que se lleva a cabo el proceso. Tendríamos que calcularlo. Ya, pero imaginemos que partimos de líquido comprimido, llegamos a mezcla bifásica, aquí, y a volumen constante terminamos en mezcla bifásica. O sea, ¿por qué lo hago así? Porque el problema sugiere esto. En el C y el D nos menciona la calidad, entonces, pues, probablemente sea mezcla bifásica. Y lo que se espera es que ustedes coloquen los estados y los procesos. ¿Ya? Esa es la utilidad del diagrama. O sea, ver toda la descripción de lo que estamos haciendo de manera resumida en un diagrama que sintetice los estados y los procesos. Y es un diagrama con el que vamos a lidiar constantemente. Y si no es temperatura, volumen específico, va a ser presión, volumen específico. O, claro, esos dos principalmente, diagrama PV o diagrama TV. Nosotros vamos a tener que establecer las relaciones en estos diagramas de manera frecuente. Y esa es una pregunta que sí o sí se evalúa o en los grade scopes o en los exámenes. Sus exámenes van a ser siempre, una pregunta es fija, que va a venir un diagrama. Así que acostúmbrese a hacer el diagrama, los gráficos de temperatura, volumen específico versus presión, volumen específico, o presión, volumen específico. Esta sesión es una sesión de grade scopes, de repaso, de consolidación para determinación de estados y procesos. Y es algo similar a lo que
los he puesto en las separatas. O sea, ya les he preparado material ligado a esta clase de problemas. Primero a procesos sencillos, luego a procesos un poco más avanzados como esto, de interpolación, o aquí, por ejemplo. Entonces, la idea es que ustedes ya se acostumbren a esta clase de problemas, porque son los más frecuentes. Esto ya está subido, o sea, lo de acá está, pero lo de hoy día sí. Esto se lo subo ya mismo cuando termine la sesión. Se lo subo al Drive que manejamos y está en la descripción del grupo. ¿Ya? Y bueno, por mi parte, como les digo chicos, esto sería todo. Más bien, disculpen por el inconveniente hoy día, se me cruzó completamente con una actividad. Así que, bueno, les subiré material adicional, o sea, una grabación aparte de un tema parecido, bueno, del tema correspondiente, ¿no? A procesos y estados termodinámicos. Y bueno, ya nos veríamos el próximo sábado. Vamos coordinando si es que hubiera algunas dudas o si quieren desarrollar un material específico. Pero hasta ahora todo el material ya se encuentra en las separatas, así que ustedes pueden revisarle cualquier duda respecto a esos ejercicios. Pueden consultarme a mí o si no, pues si lo prefieren, está en el Cengel. Todo el material que he preparado está basado en el Cengel de termodinámica. Así que nada, eso. Pues chicos, y cualquier cosa me dicen.